Perfecto. Bueno, les damos la bienvenida a todos los amigos que están presentes en vivo. Somos Camino de Amor y todos los martes nos van a encontrar acá a las 7:30 en las redes, esta vez por Zoom. Vamos a poder intercambiar conocimientos, ideas y cosas de utilidad para todos nosotros. Muy contento de verlos nuevamente y ver a personas nuevas también que se están incorporando. Y vamos a empezar a hablar de este tema antes que se pongan impacientes. El tema se llama la paciencia. La paciencia es un tema que ha salido del Evangelio, el Evangelio de Jesús. Y quiero empezar la charla con una frase que nos hace reflexionar, ¿no? Dice, Dios nos ha dado dos alas para volar hasta Él, el amor y la razón, ¿no? Todo ser humano tiene ambas cualidades, de repente algunos más desarrolladas que otras personas, pero tenemos esas dos armas que muchas veces no las utilizamos en justa medida para crecer, ¿no? Porque el objetivo de nuestras vidas va a ser el crecer, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto de conocimientos y el aspecto moral. Entonces, el amor y la razón nos ayudan para caminar hacia ese destino de ser mejores, ¿no? Esto lo dijo Platón hace muchísimos años, pero tiene plena validez y más aún en nuestros días, ¿no? Pero para saber qué es la paciencia, algunos ya tenemos la idea, ¿no? Algunos estamos moviendo frenéticamente un pie porque queremos que el expositor hable más rápido. Entonces, también estamos impacientes, ¿no? Vamos a ver qué significa paciencia. Y para saber el significado, bueno, pues lo más digamos, correcto es ir al diccionario, ¿no? A buscar la palabra paciencia. Viene del latín patientia y significa, tiene tres significados. A ver, el primero dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Sí? Aquella persona que está pasando por algo, alguna prueba o una situación difícil en la vida, por ejemplo, y no se altera, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien lo está atacando, alguien le está gritando, alguien le está maltratándolo, no sé, o a través de en el trabajo, algún problema, entonces, pero él no se altera, ¿no? No se altera y trata de equilibradamente salir adelante en estas situaciones. Entonces, es una persona que tiene paciencia. Paciencia porque otros pierden la paciencia y comienzan a gritar también o se van a las manos. En algunos casos hemos visto en la vida diaria. Entonces, pierden la paciencia, ¿no? No soportan. Otro significado es capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Por ejemplo, mi esposa tiene una paciencia para hacer esos rompecabezas, de esos que vienen con 50,000 piezas. Ella los hace y los logra terminar, ¿no? Entonces, eso es paciencia. O sea, algo minucioso que alguien ve, pucha, que todas estas piecitas son verdes igualitas, yo no es cierto? Pero ella no, ella sí tiene la paciencia de hacerlo, ¿no? Y así, ¿no? Aquellas personas que hacen filigranas o no sé, o hay cosas que son a veces medias repetitivas, pero ella tiene paciencia y las hace, ¿no? Ese es otro tipo de paciencia, ¿no? Y la tercera, cuando alguien quiere algo, lo que desea mucho y sabe esperar, ¿no es cierto? En la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Hay unos que no pueden aguardar, la ansiedad los mata y pierden la paciencia, como que dicen, ¿no? Pero no, es saber esperar. Entonces, esas tres cosas. Pero básicamente, en el Evangelio encontramos el tema tratado, enfocado en la primera definición. ¿Mm? Porque la vida nos ofrece
una serie de vicisitudes, una serie de problemas, una serie de cosas que vamos atravesando, sufrimientos, en otras palabras, y dolores, que tenemos que tener paciencia. La paciencia es una virtud, ¿no? No todo el mundo tiene paciencia, ¿no? Entonces, para que nos ayude a ¿qué? A poder salir airosos de los padecimientos o de los dolores, ¿no? Porque nadie quiere agobiarse, enfermarse o hasta morirse por situaciones de dolor, ¿no es cierto? O de problemas. Entonces, vamos a aprender un poco acerca de la paciencia. Y sobre todo ahora, ¿no? Porque es la virtud de la paciencia que tenemos que ejercitarla en estos tiempos que estamos en cuarentena, ¿no? Y el cuadro es expresivo, ¿no? Un joven ahí mirando por la ventana, añorando de repente el exterior de su casa y que meses anteriores hemos tenido que estar recluidos totalmente en nuestras casas, ¿no? Ahora un poco que más o menos que podemos, pero todavía no podemos hacer todo lo que antes hacíamos. Sin embargo, hemos tenido que tener mucha paciencia. Algunos la perdían y la expresaban de alguna otra, de una forma, y a veces no muy positiva, ¿no? Perder la paciencia. Hoy en día nos enfrentamos a esta pandemia que nadie se la imaginó, salvo en una película de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Pero si se dan cuenta, estamos pues encerrados, ¿no? En nuestras propias casas estamos encerrados, no estamos en una prisión o en una cárcel, ¿no? Estamos en nuestras propias casas encerrados, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos más que nunca la paciencia, ¿sí? Porque, quieras o no, estamos aislados. Estamos comunicados de alguna forma, como ahora, por ejemplo, a través de las redes virtuales, que tenemos que irnos acostumbrando, o hay un proceso de adaptarnos a la nueva realidad, pero pasamos por esta etapa, ¿no? De aislamiento físico, aislamiento que muchas veces es el hecho, por ejemplo, de encontrarse con los amigos, con la familia, un abrazo y todo eso, eso no lo podemos tener ahora tan libremente, ¿no? Entonces, sea que esté yo a salvo de la enfermedad, o que me haya capturado la enfermedad, o que esté con trabajo, esté sin trabajo, cualquiera de las dos situaciones, yo tengo que necesitar mucha paciencia, mucha paciencia para esto, ¿sí? Independientemente de que esté bien o esté mal o esté más o menos, el hecho es que estoy de alguna forma aislado, ¿no? Entonces tengo que tener paciencia. Es un tema que nos atañe a todos. Pero el problema no está fuera de mi casa. Normalmente el problema está en nuestro interior, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en la forma como vemos las cosas, ¿no? Entonces acá en las figuras vemos diferentes actividades sociales, laborales, de temas de ejercicios, etcétera, que de alguna manera ocupaban nuestro tiempo, ¿no? Entonces solíamos llenar el tiempo de actividades, ¿no? Hacer cosas normalmente, ¿no? ¿Para qué? Para no aburrirnos muchas veces, o para de repente, de alguna forma, escaparnos de los deberes familiares, ¿no? O de la carga de los hijos, etcétera, ¿no? Evadir, simplemente, ¿no? Ocupábamos el tiempo en hacer cosas que satisfacen nuestro ego también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y no porque sea malo, sino porque de repente el exceso nos lleva a buscar estar ocupados para no dedicarnos a nuestros deberes, ¿no? Entonces todo esto está ahora detenido. No puedo hacer las cosas como las hacía antes, ¿no? Aunque algunos las hacen, pero ya saben las consecuencias, porque o se van detenidos a la carceleta de la policía, o se contagian masivamente, ¿no? Entonces, algunas personas salían todas las mañanas, una rutina, salían a correr todos los días, llevaban una vida agitada, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, ¿no es cierto?
Algunas personas conversaban con los vecinos, paseando por la mañana, al momento de ir a hacer la compra o algún trámite, qué sé yo. Entonces, se podía hacer las cosas de la casa, lo que uno quería, de forma tranquila, mientras, por ejemplo, los niños estaban en el colegio. Pero ahora, ¿qué pasa? Todos están en la casa, ¿no? Es diferente. Todo es diferente. Los planes que tenías, los proyectos, las rutinas y las costumbres, el orden del día a día, todo cambió. De un momento a otro, todo cambió. Es diferente. Entonces, es un cambio grande en nuestras vidas y obviamente todo cambio implica una especie de crisis, ¿no? Entonces, estamos pasando por eso. Algunos se van adaptando, otros no. Entonces, hay algo que hay que manejar, ¿cierto? Algunos se sienten muy agobiados porque tenían la equivocada idea de que la vida significa vivir tranquilos, sin complicaciones y muy cómodos en nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos bien, ¿no? Y ahora nos sentimos frustrados, agotados, agobiados, ansiosos, etcétera, ¿no? Porque no podemos gozar de lo que pensamos que era la vida, ¿no? Y partiendo de eso estábamos equivocados, pues porque la vida no es así. La vida es, al menos en el planeta Tierra, la vida es, hay problemas que van a pasar, ¿no? Porque no es un paraíso, no estamos en un paraíso. Vamos a tener dolor, vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas, vicisitudes, etcétera. Porque así es la vida. Nosotros de repente inconsciente o conscientemente queremos que nuestros hijos no sufran en la vida, ¿no es cierto? Pero no podemos tenerlos en una burbuja definitivamente, porque problemas van a tener. Y nosotros no vamos a estar todo el tiempo a su lado para poderlos librar o ayudar de sus problemas. Entonces, lo importante es que sepan manejar estas situaciones, ¿no? Al igual que nosotros, ¿no? Para no enfermarnos, porque si no sabemos lidiar con estas situaciones, tarde o temprano nos vamos a enfermar. Entonces, ahora, lo que pasa ahora, ¿no? Por demasiada soledad, algunas personas se sienten muy solos, e inactividad, que no pueden hacer sus cosas que antes hacían, y otros que están sobre todo con los niños ahí metidos en la casa. Hay un ruido que él está acostumbrado a trabajar en silencio y hay ruido, los niños corren, pelean, lloran, etcétera. Y el trabajo en la casa, que es diferente, es otro ritmo, nos quejamos, ¿no? Estamos, algo que nos incomoda. Entonces, todos estos factores hacen que nos comencemos a quejar. ¿Tiene que ver con la paciencia? Sí, tiene que ver todo esto con la paciencia. Miren este señor, este joven. Se llama Nick Vujicic. Es un caso extraordinario, muchos de ustedes ya lo conocen. Es una persona que, si ustedes ven la foto, no parece que estuviera sufriendo, ¿no? Sino al contrario, está disfrutando. No tiene brazos, no tiene piernas, pero es feliz, aparentemente ahí, ¿cierto? Entonces, él tomó la decisión de no quejarse cuando el sufrimiento le llegó. Más aún, él nació así, no es que le llegó en algún momento de su vida, él nació así, ¿no? Entonces, no hay que quejarnos cuando nos toca el sufrimiento. Al contrario, hay que bendecir a Dios que nos permite el dolor en la tierra para la gloria en el cielo. Es una bendición el dolor. Usted dice, no, pero Pepe, ¿qué estás hablando? Estás loco. Pues, ¿cómo va a ser el dolor una bendición? Sí lo es, lo es. Y ahora vamos a explicarlo por qué. Para que podamos ver de una manera positiva, ¿no? No como de una forma negativa, una maldición, un castigo divino, ¿no? No es así. Dios no castiga, que nos quede claro eso. Dios no castiga a nadie, porque Dios es bueno, justo y misericordioso. Y no nos olvidemos de eso.
Entonces, lo que cuenta acá, ¿no? Dice, yo soy un milagro de Dios, Nick Vujicic. Siempre me olvido su apellido, Vujicic. Él dice, estoy tan agradecido que sus padres no supieron que no tenía brazos ni piernas. Cuando él nació, su mamá estaba encinta, no le hicieron o no existían las ecografías donde podían ver que no tenía ni brazos ni piernas, ¿no? Entonces, recién cuando nació, sus padres se enteraron que él no tenía brazos ni piernas, porque dice que si es que se hubiesen enterado antes, durante el embarazo, muchos de los familiares hubieran tenido, dice, la intención de que su mamá aborte, porque era pues un ser que no iba a ser feliz por no tener ni brazos ni piernas, ¿no? Entonces, hasta los doctores dice que lo hubiesen permitido, ¿no? Los doctores inclusive dicen, sentenciaron que él no sería capaz de nada, pero él se casó, ahora tiene como 4 o 5 hijos, es un feliz matrimonio, es coach, da conferencias de motivación, lo encuentran en las diferentes sitios virtuales de conferencias o de coaching. Él trabaja en eso, ¿no? Y alienta a las personas que tienen situaciones similares a la de él, y él es un optimista y agradecido a Dios por la vida que tiene, ¿no? Entonces, y creo que ninguno de nosotros podría decir que sentirse feliz comparándonos con él, ¿no? Entonces, el llamado es a ser pacientes. Ese es el llamado. Seamos pacientes. Si algo nos pasa, no somos dioses para poder gobernar todo, ¿no? Dios es solamente uno. Nosotros somos simples mortales, ¿no? Entonces, y acordarnos también que la paciencia también es una forma de caridad. Y Jesús nos manda practicar la ley de caridad. Ese es uno de las enseñanzas que están en el Evangelio, ¿no? Jesús nos dice que debemos practicar la ley de caridad con el prójimo especialmente, ¿no? Y vamos a ver un poco de detalle. Y Allan Kardec nos dice, ¿no? También, el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza, ¿no? El hombre de bien, o sea, aquel que busca encontrar en la bondad el ser feliz, ¿no? Practicando esto, siendo un hombre justo, un hombre que practica el amor, digamos, el amor cristiano, y la caridad en su mayor pureza, ¿sí? Y cuando tengan algún problema, veámoslo siempre, no solamente, no nos cerremos a verlo desde un ángulo, veamos también desde los diferentes ángulos que este problema puede ser analizado. Y vamos a ver que muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿no? Entonces, cuando alguien escucha la palabra caridad, ¿qué pasa? Muchas veces, caridad, dice, entonces dar una limosna al pobre, ¿no? Pero eso no es, pues, no es todo, ¿no? Cuando damos una limosna, creemos equivocadamente que eso es caridad. Pero en realidad no, eso es lo más fácil, ¿no? Es como en el pasaje del Evangelio, ¿no? Donde se habla del óvulo de la viuda. Había un hombre rico que daba pues muchos billetes en la hora de la limosna, ¿no? Y la viuda sacó una monedita chiquita que es lo único que tenía y lo dio con mucho amor, como limosna. Entonces, Jesús puso el ejemplo, ¿no? Que el más valioso era el óvulo de la viuda, que el del rico, que la cantidad de billetes que puso no le hacía nada, no le mermaba en nada su capacidad, porque era rico, tenía un montón de dinero, ¿no? Pero la viuda, habiendo puesto muy, muy poco, pero para ella era mucho, ¿no? Entonces, esa es la forma de que tenemos que ver la caridad, ¿no? Y no solo material, ¿no? Porque hay digamos, de sacar una moneda o un billete y dárselo a alguien que está necesitado, está bien, ¿no? No está mal eso, pero eso es fácil, ¿no? Sacas una moneda o 2 monedas o las que sean y se lo das
y ya pues, ¿no? Cumpliste, digamos, con tu conciencia. Pero hay una caridad que es más difícil, realmente difícil. Y como es más difícil, tiene más mérito también, porque la otra es fácil, tiene mérito, pero mérito poquito. En cambio, esta de acá es más difícil y más meritoria. ¿Cuál es esa? Ya estarán pensando ustedes. La enseñó Jesús, ¿no? La caridad de perdonar a aquellos que Dios ha puesto en nuestro paso para ser instrumentos de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba. Esa es la verdadera caridad, ¿no? O sea, yo puedo perdonar a alguien que yo amo, ¿no? No sé, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a un ser querido, a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, mi padre de repente, ¿no? Puedo perdonarlos porque los amo, pero perdonar a alguien que no es nada mío y peor, que me hace daño, me odia, es mi enemigo, ese es el verdadero esfuerzo, ¿no? El verdadero cristiano está llamado a hacer eso, ¿no? Ojo, no nos confundamos con eso de que si me pega en la mejilla derecha le pongo la izquierda. Tampoco hay que ser temerario, pues, ¿no? Si es una persona que cada vez que puede me hace daño, yo no voy a ponerme en bandeja para que me siga haciendo daño. Pero tampoco debo vengarme, ni desearle el mal, ni nada de eso, ¿no? Perdonarlo porque está en la ignorancia, está sentir compasión por el mal que hace, porque sabemos que eso le va a retornar, tiene compasión, y orar por él para que Dios lo ilumine y cambie, ¿no? Entonces, esa es la actitud que debemos tomar, ¿no? Entonces, miren, este es un reto, ¿no? De repente cada uno de nosotros podemos, en nuestras mentes, recordar a personas así en nuestra vida, ¿no? Y hagamos el ejercicio de perdonarlos, ¿no? Perdonar, ¿y cómo nos damos cuenta cuando ya lo perdonamos? Cuando nos toquen el tema de esa persona o hablemos de esa persona y no sintamos un nudo o comencemos a sudar o se nos inyecten los ojos de cólera, ¿no? Entonces, si pasa suave, quiere decir que ya lo perdoné, ¿no? Entonces, quedamos en esto. La vida es difícil. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil. Hay muchas vicisitudes que nos acaban por herir, sí. Hay veces estos problemas nos agobian demasiado que nos hieren, ¿no? Nos sentimos abatidos, dolidos, ¿no? Es así, es la vida. Pero si hacemos un balance, miremos los consuelos y compensaciones que por otro lado tenemos. Y entonces vamos a darnos cuenta que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. Se pongo en la balanza, ¿no? ¿Qué cosas buenas me ha dado Dios versus las malas? Voy a dar positivo en lo bueno siempre. O sea, más es lo bueno que tengo que lo malo que me ha pasado, ¿sí? Entonces, veamos las cosas de ese lado, ¿no? Por ese lado. No el vaso de agua medio vacío, sino el vaso de agua medio lleno, y en este caso casi lleno, ¿no? Entonces, esa es una forma de ver las cosas. Y obviamente el problema se hace menos grave cuando elevamos nuestra mirada con fe a lo alto, ¿no? A Dios. Porque cuando doblamos la frente abatidos, mirando hacia abajo, pesimistas, pusilánimes o con tristeza, obviamente el problema va a ser mayor. Veamos las cosas, como dice, ¿no? Con alegría y dando gracias a Dios por todo lo bueno que tengo, por todo lo bueno que tengo, por todo lo malo que me pudo pasar y no me pasó, y por las pruebas que estoy pasando que me van a permitir mejorar. Aquí hay una pequeña historia que de repente ustedes ya la conocen, pero es una historia gráfica que hace una similitud con la vida que todos tenemos, ¿no? Todos, de alguna u otra forma, queremos seguir a Jesús, ¿no? Ser
un émulo de él en mayor o menor grado, o seguir sus enseñanzas, o andar por la vida con esa fuerza, con esa intención de crecer, ¿no? En base a lo que él nos ha enseñado. Y entonces, esta alegoría que vemos acá, unas personas cargando una cruz, la cruz significa los problemas de la vida, ¿no? Que vamos a tener que asumir, o tener que resolver, o tener que enfrentar, ¿no? Entonces todos vamos avanzando en la vida llevando nuestra cruz, porque el mismo Jesús dijo, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, ¿no? Entonces hay uno por ahí que dice, ¿no? Señor, es demasiado pesada. Por favor, córtale, le puedo cortar un poquito, dice, ¿no? Porque le pesa mucho. Los problemas de la vida lo agobian demasiado, entonces quiere ayuda. Quiere que le alivien los problemas. Conocemos personas así, ¿no es cierto? Hay personas que no soportan el dolor, no son capaces. Entonces quiere cortarle un poquito. Entonces agarra y le corta y ya está más contento. Se va ahora hasta silbando, miren las notas musicales que salen, ¿no? Van silbando, ya cargando una cruz, pero ya un poquito más, menos pesada, ¿no? Siguen avanzando, todos cargando una cruz grande, pero la de él es más suave, más ligera, más chiquita. Y dice de nuevo, dice, Señor, por favor, un poquito más, pues, para llevarla mejor, para ser más eficaz cargando mi cruz. Dice, quítamelo, el peso de encima, ¿no? Entonces, agarra y ahora sí dice, muchas gracias, muchísimas gracias, Señor. Sí, ahora sí ya está pequeñita, así la puedo cargar más. Y comienza a caminar con menos peso, mientras los demás siguen cargando pues sus pesos más grandes, ¿no? Entonces él feliz silbando, mientras los demás cargan con esfuerzo la cruz, él la lleva con un mínimo de esfuerzo. De repente se da cuenta que tiene que pasar un abismo que separa del camino que tiene que seguir hacia el otro lado. Y se pone a pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para trascender, para pasar al otro lado? Entonces, ve que los demás utilizan su cruz como un puente para pasar al otro lado. El sufrimiento y el dolor bien llevado es como si estuviéramos ahorrando en una cuenta, y vamos a redimir los fondos de esa cuenta cuando lleguemos al otro plano, al plano espiritual. Entonces mis ahorros son grandes, ¿sí? Mi esfuerzo fue grande, mis sufrimientos fueron grandes, medianos, pero yo los supe llevar bien, sin rebeldía, sin maldecir a Dios, qué sé yo. Entonces todos van pasando el puente, y él se queda pensando que no puede hacerlo porque su cruz es pequeñita, no asumió sus responsabilidades, no cargó su cruz, no lo hizo, no asumió sus deberes, no asumió sus responsabilidades, ¿no? Y se pone triste ahí, ¿no? Porque no puede cruzar. Se abate. Pero miren acá la figura, ¿no? Si dice Jesús, ¿no? Si alguien quiere seguirme, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente y seguirme. Y la mano que se ve arriba es la segunda oportunidad, ¿no? Porque muchos creemos que Dios es implacable, ¿no? Si nos portamos mal, ya nos manda al infierno para siempre, por ejemplo, ¿no? O nos castiga ya y ya estamos fritos, estamos hechos. Pero no es así, ¿no? O sea, estamos abatidos, nos sentimos mal, fracasamos de repente, pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad, una siguiente oportunidad. No es que borrón y cuenta nueva, no, pero Él nos da la oportunidad, ¿no? De seguir, de poder mejorar, poder reenrumbar nuestra vida, poder reflexionar, poder pagar nuestros errores, ¿no? Porque eso sí, nada queda en el aire, sin la justicia divina es perfecta, ¿no? Si hemos cometido agravios, ofensas, vamos a tener que redimir
esos agravios que hemos causado al prójimo, ¿no? ¿Cómo? De repente con amor, con servicio, y si no queremos con amor, entonces vamos a tener que llevarlo con dolor, ¿no? Son los dos caminos que hay, con amor o con dolor, uno elige, como quiere. Obviamente lo mejor es con amor, pues, ¿no? Entonces, el mensaje es que tengamos ánimo, ¿no? Porque Jesús es nuestro modelo, Jesús es el modelo y guía de nuestra vida, de nuestro diario caminar, ¿no? Él, con fe, con la fe que él tenía y que nos la transmitió a nosotros, debemos seguir adelante. Miren, ojo que él sufrió mucho, ¿no? Más que cualquiera de nosotros de repente. Y él nada tenía que expiar porque era un espíritu perfecto. O sea, él no tenía fallas, como nosotros, que todos tenemos fallas. Él no. Y sufrió mucho. Mientras que nosotros, sí, tenemos fallas en esta vida y en vidas anteriores, de hecho, que ya acarreamos fallas también. Tenemos mucho que expiar de nuestro pasado. Y tenemos también que fortificarnos para el futuro, ¿no? O sea, el dolor nos fortifica. El dolor también nos da experiencia, conocimiento, fortaleza, ¿no? Es como el ejemplo del capullo donde está el gusanito, ¿no? Que tiene que pasar un tiempo. La naturaleza es sabia, ¿no? Dentro del capullo el gusanito está hasta que llegue su tiempo y tenga la fuerza suficiente para romper él solo el capullo y sale una hermosa mariposa con unas alas que le van a permitir volar por los aires, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hacemos lo que hizo el hombrecito con la cruz? O sea, rompemos el capullo antes de tiempo porque pobrecito el gusanito está encerrado ahí adentro del capullo, quiere salir. Entonces le rompemos el capullo para que se libere de ese dolor, sufrimiento, entre comillas. ¿Y qué va a pasar? Va a desarrollarse antes de tiempo y no va a completar su desarrollo total. Entonces sus alas van a ser quebradizas y débiles y el primer intento de volar se va a ir para abajo o va a ser presa de algún depredador, ¿no? Lo mismo pasa en la vida con nosotros, ¿no? Si queremos pasar todo por agua tibia, ¿no? Sin asumir, sin resolver, entonces eso nos va a ocurrir, ¿no? Nos vamos a encontrar con cosas más fuertes y no vamos a crecer, ¿no? Entonces, el llamado es a ser pacíficos, cristianos verdaderos, ¿sí? Y la oración. La oración es la gran aliada, la gran herramienta que tenemos, que ya la hemos hablado en algunas otras oportunidades. A través de la última charla hablamos también, ¿no es cierto?, del pensamiento. La oración está recomendada por todos los espíritus buenos que están en el otro plano, nos recomiendan y nos hablan de la oración como algo fabuloso, una súper herramienta que tenemos al alcance de la mano, porque no es gratis, la tenemos, ¿no? Y renunciar a ella es desconocer la bondad de Dios, ¿no? O sea, como que, no, ¿para qué si Dios no me va a hacer caso? Eso es un craso error, ¿no? Es renunciar para sí mismo a la asistencia espiritual y para los otros el bien que puede hacérseles. Claro, si uno dice eso, no solo está renunciando el beneficio personal, sino el beneficio que tú puedes hacer orando por otros. Y en el grupo de oración que tenemos, hemos constatado, si en otro entorno hablarían de milagros, ¿no? Pero nosotros sabemos que es la asistencia espiritual y la bondad divina que permite, si es el merecimiento obviamente, de que se recuperen los enfermos o personas que estaban gravísimas, recuperen su salud, ¿no? Y ayudados también por la oración, ¿no? Por la oración con sentimiento, con amor, hecha por las personas que quieren hacerlo, ¿no? Entonces, concluyendo la charla, vamos a ver qué cosa hemos aprendido. Básicamente dos cosas, ¿no? Que la paciencia, en principio, es una virtud, lo que no todo el mundo la tiene, que nos hace mirar para arriba, para lo alto, y nos coloca por encima de nuestros problemas.
al tener la virtud de la paciencia, podemos ver un panorama más completo del problema que estamos viviendo, porque si nos enfrascamos en el problema, no tenemos visión para abarcar un panorama mayor, ¿no? Entonces, al elevarnos a lo alto, podemos ver todo el panorama completo, ¿no? Entonces, al elevarnos, vemos la solución muchas veces, usando, como decía al comienzo, el corazón y la razón. La razón, Dios nos ha dado la inteligencia precisamente para resolver los problemas que la vida nos va a poner, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para analizar las cosas de una manera racional, ¿no? Y ver la solución, ¿no? No quiere decir que el dolor o los problemas que voy a tener, ya pues voy a martirizarme, ¿no? Voy a tirar látigos, qué sé yo, porque ya pues estoy con el dolor, ¿no? No, pero Dios nos ha dado la inteligencia para tratar de salir de los problemas, ¿no? Y la paciencia para soportarlos hasta que pueda salir. Y si no puedo salir nunca, bueno, no pierdas la paciencia, por algo será. No es que Dios te castiga, es por algo, ¿no? ¿Y quién es nuestro ejemplo? En nuestro ejemplo, nuestro modelo y guía de la humanidad es el Maestro Jesús, ¿no? Y él tuvo pues el mayor ejemplo de paciencia, porque fue sufrimiento tras sufrimiento que tuvo que atravesar cuando estuvo en la tierra, ¿no? Traiciones, inclusive lo ignoraban, le decían que no lo conocían, cuando sí lo conocían, lo traicionaron, lo maltrataron, todo lo que hicieron con él, y él siempre soportó con paciencia, porque sabía que había un fin mayor, ¿no? Que estaba por encima de la vida carnal, ¿no? Y eso es lo que el día de hoy les quería transmitir, la importancia de la paciencia, que debemos sí o sí cultivarla para poder ser mejores personas, más equilibrados y no caer en la desarmonía, lo cual nos va a enfermar. Comienzan los dolores de cabeza, comienzan las neuropatías, qué sé yo, hasta úlceras, una serie de problemas físicos que se van a presentar por no controlar nuestra ansiedad muchas veces y ser impacientes, ¿no? Bueno, esto ha sido basado en el Evangelio de Jesús, a través de la codificación de Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo. Todos los evangelios son iguales en la parte moral, este es igualito. La diferencia de este evangelio es que está explicado, o sea, está comentado y explicado las partes de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Esa es la única diferencia que tiene. El resto es igual a todos los evangelios. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber ayudado en algo a poder tratar este tema de la atención. Muchísimas gracias. Y pensemos eso, que sí lo vamos a lograr, lo lograremos.